El tema para ahora se titula Organización de los elementos químicos de, ¿de qué? De esto que tengo aquí. Recomiendo que para este video tengan la tabla periódica en su mano. Si no la tienen, entonces se la compran. Bueno, ahí yo se las mandé ahorita en la semana 7, la mandé escaneada. Deberían de tenerla ahorita en la semana 7 ahí. Ya está escaneada, ¿eh? Yo se la mandé por ahí para que la puedan tener. Eso sí, no se mira clarito. Entonces recomiendo mejor que la tengan para que se vea hasta los números más pequeños, para que puedan entender. Entonces vamos a hablar más a fondo de esto, cómo está constituida. Ya miramos el desglose de cada elemento, eso fue en el video que pasó. Ya miramos el origen de algunos nombres y ahora vamos a ver el resto de la tabla. ¿Por qué la tabla tiene esta forma? ¿Por qué tiene estos números acá? Hay unos números romanos en la parte de arriba. ¿Qué significa? ¿Por qué hay elementos acá y hay un espacio aquí entre estos de aquí? ¿Por qué están separados estos elementos de los de arriba? Todo eso lo vamos a explicar en este video, ¿ok? Entonces, ¿cómo título organización de los elementos químicos de la tabla periódica? Organización de los elementos químicos de la tabla periódica. Una cosa más que voy a hacer en esta ocasión es que todo lo que yo estoy escribiendo en la pizarra se los voy a estar mandando a ustedes en fotografía para que más cómodamente lo puedan anotar en su cuaderno, ¿ok? Es lo que yo voy a hacer. Ok, vamos a empezar. Primeramente, hablando acerca de lo que es la historia de la tabla periódica. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la historia. ¿Ok? Como primer punto, dice que en el año de 1828, vean qué año, estamos hablando que casi 200 años de nuestra época, ¿va? 200 años atrás. Dice que se conocían 55 elementos diferentes. Se conocían 55 elementos diferentes. Solo 55, oigan bien. ¿Cuántos elementos tiene actualmente la tabla periódica? Tiene 118. Entonces, en 200 años, de ahí para acá, se han descubierto el doble de estos elementos. Otra vez 55 más y más todavía. Elementos de la tabla periódica. Se han descubierto, ¿ok? Eso es algo muy importante que tienen que tener en cuenta, ¿verdad? Déjenme contestar esta observación, Pablo. Siempre de la misma del grado de ustedes. Sí, así es. Y todas las tareas desde que se empezó siempre han tenido videos, porque en los videos yo explico lo que dejo de tarea y también explico la clase. No solo mando teoría solo para copiar, sino que también pongo videos. Hay links que las manda usted a los videos que explican la tarea y que explican el contenido que está ahí para que pueda aprender. Porque de lo contrario no hubiese enseñanza, pues no entendería como alumno, ¿verdad? Bendiciones. Ok, terminemos. Ese es el primer evento que ocurre en la historia, que en el año de 1828 ya habían 55 elementos. Ok, aparece 2 años después, un señor que se llamaba John Dalton, en 1830, dice aquí, organizó los elementos. Organizó los elementos. En pocas palabras, en esa época, los elementos solo se conocían por nombres
y quizás cierta información de las que les mencioné en la sesión anterior. Punto de ebullición, masa atómica, peso atómico y cosas particulares como esas. Pero vino este señor y 2 años más tarde empezó a organizar los elementos, ¿verdad? Empezó a organizar los elementos, pero él lo hizo mediante la siguiente característica, mediante la característica de los pesos atómicos. Ok, ¿cómo les explico? Asumamos que tenemos 55 personas, ¿ok? Entonces vino él y dijo, ok, las personas las vamos a organizar primeramente por género. Vengan los hombres acá y vengan las mujeres acá. ¿Ok? Entonces los elementos, vino él y dijo, bueno, hay 55 elementos. Entonces, de tantas características que tienen, organicémoslos por el peso atómico. Entonces los organizó según el peso atómico. Puso los más pesados en un lugar y los más ligeros en otro. ¿Ok? De esa manera. Entonces, tiempo después, apareció otra persona, Dmitri Mendeleev. Ya me escribí el nombre. Dmitri Mendeleev. Vamos a ver. Mendeleev. Así. Es como un polaco, es como alguien de Europa, ¿verdad? De esa época. Pero escuche bien, 39 años después de John Dalton, 39 años después, casi lo que yo tengo en mi edad, 1869, o sea, 39 años después de John Dalton, lo que él hizo fue clasificar los elementos ya no es solo en base a peso atómico, también organizó los elementos, ¿no? Igual que John Dalton, él hizo organizar los elementos, organizó los elementos. Pero este hombre hizo algo que no hizo John Dalton. John Dalton solo tomó como característica los pesos atómicos. Dmitri hizo lo siguiente. Dmitri organizó los elementos según peso atómico y valencias. Que eso lo miramos en el video anterior, que eran valencias. O sea, cargas electrónicas. Organizó los elementos según las cargas electrónicas y según los pesos atómicos. Ok, en pocas palabras, ahora pasemos al ejemplo. Tenemos un montón de personas y digo, bueno, pónganse a los hombres en un lugar y las mujeres en otro lugar. Hasta ahí, yo talto. Pero vino Dimitri y dijo lo siguiente, bueno, ahora que ya los hombres están en un lugar y las mujeres en otra, ahora vamos las mujeres pelo liso en un lugar y las mujeres colochas en otro lugar. En cuanto a los hombres, vamos a poner los que son delgados en un lugar y los que son gorditos en otro lugar. O sea, en pocas palabras, organizó aún más lo organizado que ya tenía John Dalton estos 55 elementos. Oiga bien, hasta esa altura, nada que ver con los 118 elementos que nosotros conocemos en la tabla, ¿no? Muy bien. Y luego aparece la tabla moderna, la tabla periódica moderna, que según el libro, pues, tabla periódica moderna, que según el libro no tenemos la fecha, no tenemos la fecha, no tenemos fecha. ¿Qué significa esto? Significa de que después de Dimitri, personas reconocidas como ellas fueron abonando más y más y más información que me permitiese a mí tener los elementos más organizados, más estructurados. Entonces, eso es lo que es un pequeño de lo que es la historia de la evolución de la tabla periódica. Entonces, ahorita les mando una imagen de lo que está ahí escrito en la pizarra para que lo puedan con toda comunidad pues copiarlo. Me interesa que lo tengan ahí presente, ¿verdad? Porque va a servir. Ok, les vamos a borrar acá. Ya los mandé al WhatsApp.
Ok, ahora vamos a pasar a lo que es el siguiente tema que se titula Sistema Periódico. Sistema periódico. Ok, en el sistema periódico hay varias cosas que vamos a definir. Lo primero que vamos a definir son los grupos y los periodos. Entonces vamos a definir lo que es primeramente un periodo. Que tengan en su mano la tabla periódica para que me puedan entender porque voy a poner ciertos ejemplos. Entonces, ¿qué es un periodo? Dice, representa el número de capas electrónicas, representa el número de capas electrónicas o niveles de energía o niveles de energía o niveles de energía alrededor del núcleo. De esa manera, alrededor del núcleo. Y aparece ahí que resaltan 7 renglones horizontales. Entonces, ¿cómo lo vamos a distinguir? Bueno, son 7 renglones horizontales, según la tabla periódica. ¿Cómo son los renglones horizontales? Así, ¿verdad? Vistos desde esta perspectiva, horizontales. Ahora, contemos si realmente son 7 renglones horizontales lo que tiene la tabla periódica. A eso se le llama periodo, ¿ok? Eso se le llama periodos. Contemos cuántos renglones de manera horizontal tiene la tabla periódica. Debemos encontrar 1, 2, aquí continúa. El 1 solo tiene hidrógeno y en el otro lado solo tiene el helio, pero sigue siendo 1. En el 2 están el litio, el berilio y aparece el boro, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor y el neón. Y así el grupo 3, sodio, magnesio, aluminio, silicio, ese sería el periodo 3. El periodo 4, potasio, calcio, escandio, titanio, vanadio, cromo, manganeso, hierro, cobalto, níquel, cobre, zinc, galio. Todo esto es el periodo 4, periodo 5, periodo 6 y periodo 7. Pero luego van a ver por aparte que se repite nuevamente el periodo 6 y el periodo 7. Ahora, hay una explicación del por qué se vuelve a repetir el 6 y el 7 o por qué esto se encuentra aparte de la tabla periódica. Claramente pueden ver el título de lo que se encuentra por aparte. Dice que se encuentra por aparte porque estas son tierras y lo que está arriba son metales. Entonces, físicamente, algo es más sólido que lo que está abajo. Lo que está arriba es más sólido que lo que está abajo. Entonces, por composición natural, se han separado. Por eso es que no están en el mismo renglón. Entonces, pero como electrónicamente tienen cierta similitud al 6 y al 7, por eso vuelve a repetirse el 6 y el 7. ¿Sí? O sea que el 6 y el 7 está clonado, está 2 veces. Solo que está para metales en esta zona de aquí y para tierras raras en esta zona de acá. Pero siguen siendo el mismo periodo. Eso es lo que tenemos hasta el momento explicado. Eso sería el periodo. Son 7 renglones horizontales. Por eso es importante que vean la tabla periódica mientras estamos en la videoconferencia. ¿Ok? 7 periodos horizontales, los cuales se designan con números arábigos del 1 al 7. Entonces, tienen números del 1 al 7. Que sean números arábigos, eso a mí no me consta. Aparece ahí un número, dice número. Pueden haberlo escrito en Arial, en Times New Roman, pero es números, ¿ok? Del 1 al 7. Eso sí, números normales, ¿verdad? No son números romanos.
Si se fijan, son números normales, ¿eh? Son números normales. 1, 2, 3, 4. Aparece el número normal. Entonces, estos son periodos. ¿Eh? Periodos. Ese número significa carga electrónica o la capacidad de carga electrónica que tienen los elementos, pero en ese renglón. Todos en ese renglón tienen la misma carga electrónica. ¿Ok? De esa forma. Bien, voy a continuar. Luego dice, los cuales dice, se designan con números arábigos de una 7 escritos a la izquierda de la tabla, o bien con las letras de K a Q. ¿Ok? Importante eso. O con letras desde la K hasta la Q. A la izquierda están los números, pero a la derecha están las letras. Entonces, significa lo mismo. Entonces, yo voy a utilizar la tabla periódica. Tal vez se alcanza a ver. Tal vez se alcanza a ver. Aquí aparece el 1 como número normal y abarca el hidrógeno y el helio. Creo que es este, ¿no? Sí, helio. Sí, el hidrógeno y el helio. Pero así como está escrito el número, así también al final está escrita la letra K. Tanto la K como el 1 son considerados periodos de la tabla periódica. Periodos. ¿Y qué indica un periodo? Representa el número de capas electrónicas o niveles de energía alrededor del núcleo. ¿De qué cosa? Pues de los elementos. Así es sencillo. Entonces, ¿qué letra representa el periodo 4? Pueden ver la tabla periódica. La letra que representa el periodo 4 está al final de este renglón, que sería la letra N. La letra N. Ese sería el periodo. ¿Ok? Entonces, está nombrado con números como también con letras. Pero todo eso representa a los periodos de la tabla periódica. ¿Ok? Entonces eso es lo primero que vamos a aprender a identificar. Dice, escritos a la izquierda de la tabla periódica con las letras de K a Q. Las propiedades de los elementos varían de manera sistemática a lo largo del periodo. Y ahí aparecen ciertos casos, ciertas acepciones, pero hasta ahí nos vamos a quedar. Ya aprendimos a identificar lo que es un periodo. Siguiente etapa. Ahora hablemos de lo que se llaman grupos. Los famosos grupos. Vamos a hablar de los grupos. Dice, son las columnas verticales de la tabla periódica. ¿Sí? Son las columnas verticales de la tabla periódica. Pero, ¿qué determina? Vamos a ver qué significa de la tabla periódica. Y dice, y se designan con números romanos del 1, 5, 6, 7, al 8. Y vamos a poner, y están con números romanos. Con números romanos. Y eso va desde el 1 hasta el 8. 5, 6, 7, 8. Hasta el 8. ¿Ok? Desde el 1 hasta el 8. Pero de manera vertical, ¿ok? Entonces yo voy a hacer esta figurita, ¿eh? De manera vertical. Entonces, de manera horizontal, los renglones son periodos. Pero de manera vertical, las columnas se llaman grupos. ¿Ok? De manera vertical, las columnas se llaman grupos. Entonces, voy a empezar. Nos vamos a topar con muchas sorpresas. En la parte de arriba van a encontrar que también aparece lo mismo. ¿Qué dice? ¿Ve? Señala el número como periodo y señala el romano como grupo, que es lo que estamos viendo ahorita en la pizarra. Pero aquí hay un punto.
Los romanos, desde el 1 hasta el 8, tienen una letra en mayúscula. ¿Y qué letra es? Se van a topar con la letra A y con la letra B en mayúscula. Entonces, ¿qué significa la letra A y qué significa la letra B? Entonces, eso es algo muy importante. Bueno, esas letras se titulan subgrupos. ¿Ok? Esas letras se titulan subgrupos. Voy a hablar acá. Subgrupos. ¿Y qué son los subgrupos? Son elementos representativos, dice. Vamos a ver, vamos a terminar, dice. El grupo indica el número de electrones que tienen los elementos en su último nivel de energía. Eso me faltó escribir. Me faltó escribir eso para terminarlo, de entender. En los grupos, ¿qué son los grupos o qué determina el grupo? Determina o indica el número de electrones. Vamos a escribir que esto es importante. Indica el número de electrones. Indica el número de electrones que tienen los elementos que tienen los elementos que tienen los elementos en su último nivel de energía. En su último nivel de energía. Entonces, hay una separación, hay una diferenciación entre el periodo. El periodo es capas electrónicas, es la palabra. Capas electrónicas, ¿cuántas capas hay? Y los grupos, el número de electrones. Ahí está subrayado como que dice el corazón de lo que es el periodo o de lo que nos indica un periodo y de lo que nos indica un grupo. Entonces, ¿cuántas capas electrónicas puedo decir yo? Posee el elemento número 42. Nos enfocamos. ¿Cuántas capas electrónicas posee el elemento número 42? Que llamamos molibdeno. Entonces ustedes se van al número que está aquí, porque es el periodo. El periodo me indica el número de capas. Entonces dice 5 capas. Todos estos elementos poseen 5 capas. Todos estos elementos, los que siguen 6 y así sucesivamente. Número de capas. Ok, pero los grupos lo que me indica es el número de electrones. ¿Ok? Número de electrones. Es importante, miren, aquí estoy subrayando como que dice el corazón de la enseñanza, de lo que es esta imagen que voy a mandar en fotografía. Entonces, el periodo me indica las capas electrónicas y el grupo me indica el número de electrones. Entonces, de manera vertical vamos a poder encontrar el número de electrones y de manera horizontal vamos a poder encontrar el número de capas. De capas electrónicas, ¿ok? Capas electrónicas. Ahora, si se fijaron, estos números romanos que miran en la parte de arriba, todos los números romanos que están en la parte de arriba, vamos a ver si los enfocamos. Ahí se logra ver. Aparece 8A, 7A, 6A, 5A, 4A. Y por acá, por este sector, también aparece A. Y más abajo pueden ver ya la letra B. Dice 3B, 4B, 5B, 6B. Me refiero a estos números de aquí, ¿ves? Lo que está aquí arriba, ¿ves? Ahí le estoy tocando con la yema del dedo, ¿ves? A esto, ¿ves? Me refiero, ¿ves? A estos números. ¿Ves? Ahí estoy tocando el que dice 2B. Y estoy tocando el que dice 3A. Y así sucesivamente. Me refiero a esos valores. Entonces, si decía 1, se refiere a un electrón. Si mencionamos 8, nos referimos a 8 electrones. Pero la letra A y la letra B es algo muy importante. Es un subgrupo.
Ok, ¿y qué son los subgrupos? Dice que los subgrupos son elementos representativos y, y son los elementos de transición. Entonces está más claro. Entonces dice de la siguiente manera. El valor de A y el valor de B. El valor de A representa o dice de que el elemento es un elemento representativo. Y el valor de B es un elemento de transición. Elemento representativo y un elemento de transición. Eso es lo que significa elemento de transición y elemento representativo. Ok, entonces, continuando con la tabla periódica, si miran ahí que dice 7A, significa que es un elemento representativo que posee 7 electrones. ¿Ok? De esa manera. Si dice 7B, pues es un elemento de transición que posee 7 electrones. De esa manera, siguiendo lo que es la estructura de la tabla periódica. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, varios ejemplos ahorita, varios casos, ¿no? Si tienen ahí la tabla periódica, ensayemos. Pongámosle ahorita el oro, el número 79, aquí lo voy a marcar, el oro. Está casi en el centro de la tabla, pero a un ladito, oro. Es el 79. Ahí lo marqué. Entonces, ocupo saber qué periodo es y ocupo también saber qué grupo es y qué subgrupo. ¿Ok? Entonces, del oro. Entonces, si se fijan, si se van a la tabla periódica, el oro, vamos a enfocar en el 79, el 79. Bueno, profe, el oro posee 6 capas electrónicas. Está. El oro posee 6 capas electrónicas. Porque recuerden que el periodo, ¿qué nos indica el periodo? Capas electrónicas. Posee 6 capas electrónicas, profe. El oro. Y, profe, posee un electrón. Porque estoy aquí arriba. Ahora vamos a enfocar que dice 1B. 1B. Arriba de él. Siempre en la misma columna. Columna. Y renglón. ¿Okay? De esa manera nos ubicamos. Renglón, columna. Entonces, 6 el periodo, o sea, 6 las capas electrónicas. Pero, en cuanto al grupo, estaba en el 1B. 1B, que significa que tiene un electrón y que es un elemento de transición, porque es B. ¿Sí? Posee un electrón porque dice 1, el número romano, y luego dice B, que es elemento de transición. ¿Sí? Ahí quedaría como que dice explicado lo que es el oro. Tomamos otro ejemplo, siempre de la tabla periódica. Voy a tomar uno ahí interesante, que yo sé que de repente les va a llamar la atención. Vean el número 77, que está dos elementos antes de oro. Siempre hay el mismo renglón, iridio. Iridio. Busquen el iridio, es el 77. Y lo voy a encerrar, ¿eh? Iridio. Entonces, obviamente, si yo lo veo de manera horizontal, ponme atención, sigue siendo periodo 6. ¿Okay? Sigue siendo periodo 6. O sea, sigue teniendo 6 capas electrónicas. Pero cuando yo me voy a la columna, se van a fijar que solo aparece el número romano, pero no me dice si es A o si es B. Eso es importante. No me dice si es elemento representativo o si es elemento de transición. Entonces, claramente, como no nos dice qué es,
Automáticamente quiero que observen el título que aparece aquí, porque ahí está la respuesta. ¿Qué es? Toda esta columna, ¿qué es? Todo esto de aquí, ¿ves? Todo eso que está ahí, todo ese agujero, todo esto, toda esta parte de aquí, todo eso, todos estos elementos, todos para abajo. ¿Qué son todos estos elementos? Son elementos de transición, o sea, todos estos elementos pertenecen al subgrupo B, elementos de transición, elementos de transición. Todo hasta abajo, todo hasta las tierras raras, agarra hasta las tierras raras, todo. Estos dos que están acá, esta columna, pertenece a la letra A, o sea, son elementos representativos. Todos estos son elementos representativos. Y todos estos de aquí también son elementos representativos. Y estos de acá son los elementos de transición. Entonces, de esa manera responderíamos a ese elemento que se llama iridio. Iridio, ¿verdad? Solo aparecía ahí 8, pero no decía si era B o si era A. Entonces, aquí queda aclarado que todos los elementos que se encuentren dentro de este rango, dentro de esta franja, van a ser B, o sea, van a ser elementos de transición. Y los que se encuentren fuera de esta franja, para acá o para acá, cualquiera que yo escoja, cualquier elemento que yo escoja, va a ser considerado un elemento representativo. Entonces, ahorita mando la imagen para que nos podamos entender. Ahí va la imagen. Recuerden, chicos, que las personas que no puedan estar en esta videoconferencia, pues no hay problema. ¿Por qué? Porque yo la grabo y la subo a YouTube para que después la puedan ver como si estuvieran presentes hoy. Pero lo mejor es que estén en la videoconferencia. Por si tienen alguna pregunta, por si me quieren hacer algún comentario a mí, entonces en automático aquí mismo, pues podemos pasar a lo que es la conversación. Es algo que quiero que tengan presente. Esa es la ventaja que tienen ustedes, los que están en la videoconferencia, en comparación con aquellas personas que no lo están. Aquellas personas solo van a tener que eh, conformarse con repetir el video hasta poder entenderlo. Entonces son diferencias entre una cosa y la otra. Ustedes tienen más ventaja por estar en la videoconferencia. Ok, esa sería parte de la explicación. Ahora vamos a otra definición. Ya miramos los grupos, los subgrupos y los periodos. Ahora vamos a las familias. Familias. Siempre hablando del tema de los elementos. Familia. Familia. Ok, según la tabla periódica, dice que hay varias familias. Aparece, según aquí el libro, dice, aparece una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho familias. Entonces vamos a identificar ocho familias y vamos a hablar de ellas. Familia de los metales alcalinos. Familia de los metales alcalinos. Número 2, familia de los alcalinoterrios. Familia de los alcalinoterrios. Linoterrios. Número 3, familia de los térreos. Familia de los térreos. El número 4, familia del carbono. Familia del carbono. Y la 5,
familia del nitrógeno. La 6, familia del azufre. La 7, familia de los halógenos. Y la 3, familia de los halógenos, porque vamos a hablar de cada uno de ellos. Familia de los halógenos. Y la 8, familia de los gases nobles. Familia de los gases nobles. 8. En la tabla periódica no nos vamos a perder porque por eso hay tablas periódicas que ya vienen coloreadas. Tablas periódicas que ya vienen coloreadas. Esta que tengo aquí, que pueden ver, no viene coloreada, miren, no está coloreada. Entonces quiero ver si aquí tengo en mi poder otra tabla periódica de las que sí vienen coloreadas. Porque esas son las que, en teoría, deberían ustedes de tener, poder comprar. Porque esas expresan, aquí tengo una nueva, tengo esta también. Este es de 118 también. La misma que les enseñé. Bueno, vamos a ver. Sí, 118. Aquí está. Este es otro editor. 118. Aquí está. 118. Esta está coloreada. Esta está coloreada. Los colores me indican las familias. No hay nada que perderse ahí. Y poco que explicar. Los colores me indican las familias, según la tabla periódica. Entonces, ojo con los metales alcalinos. Cuando nos referimos a metales alcalinos, yo le voy a dar una pequeña explicación, una breve explicación, para que nos podamos, como que dice, familiarizar o tener una pequeña imaginación de como que si tuviéramos todos los metales en una mesa y los pudiésemos ver, oler, saborear, palpar y probar. Entonces, me voy a enfocar en estos 7 grupos. 8 grupos, perdón, son 8 grupos. Ok, los metales alcalinoteros, ok, son rocas, pero que cuando usted las saborea, usted las toca así y las palpa, son ácidas. Son rocas ácidas y tienen altas cargas eléctricas o electrónicas. ¿Sí? Son rocas ácidas y cargas electrónicas. Ok, alcalinotérreos. Lo mismo que los alcalinos, solo que no son rocas, sino que son más tierras. Son como terrones. No son rocas sólidas, sino que son como terrones, ¿verdad? Que se pueden despolvorear. Pero también son ácidas a la hora de saborear, de tocar con la lengua, y también tienen cargas electrónicas. ¿Ok? Es solo para que lo podamos, como que dice, familiarizar. Los térreos son tierras, son las famosas tierras, pero obviamente las mismas tierras raras. ¿Ok? Pero estas tierras raras solo son tierras raras. No son ácidas, no son ácidas y tienen poca carga electrónica. Poca carga electrónica. No son ácidas y tienen poca carga electrónica. Esa E con esa flechita arriba significa electricidad o electrónica, ¿ok? Tienen poca carga electrónica. Familia del carbono. Esta tiene que ver con unos como gases.
pero todavía no la vamos a definir porque no la tenemos tan clara. Vamos a seguir. Familia de nitrógeno, estas son gases. Estos son gases, o usted lo puede identificar como aires. Son aires que se encuentran en la atmósfera, en el espacio. ¿Ok? Familia del azufre es un polvo. Está presente en forma de polvo y se pueden solidificar y volverse rocas. ¿Ok? Se pueden volver rocas. Los halógenos son polvos también, pero que se pueden volver pastas. ¿Sí? Y los gases nobles también son gases, igual que los de arriba. Pero hay un detalle. Hay un detalle entre estos y estos. Los gases nobles se dice que son nobles porque cuando cuando capturamos ese gas y lo encerramos en un frasco, es capaz de hacer que un objeto flote o se vaya de vuelta para arriba. ¿Ok? Esos son los gases nobles. En cambio, la familia del nitrógeno solo es un gas, pero es un poco pesado. ¿Ok? Ese no flota, no es noble. Y el carbono es una especie de metal. Es una especie de metal en el ambiente. En el ambiente. Entonces, todos los elementos que estén comprendidos dentro de esa familia tienen esas características que yo les estoy mencionando en el extremo derecho de lo que es la imagen. Entonces mando ahorita la fotografía y fácilmente ustedes van a poderlos identificar en la tabla periódica. Creo que la tabla periódica les va a dar otro nombre, entonces pongan atención porque en el video les voy a decir, ¿verdad?, a qué elemento nos estamos refiriendo. Entonces vamos a moverlo. Ahí va. La imagen. Ahí está. Ya está mandada la imagen. Ok. Si se fijan, si nos vamos en la parte de abajo de la misma tabla periódica, ya, yo sé que ya estamos terminando, ok, ya vamos a parar. En la parte de aquí abajo aparecen las familias. Entonces, solo huélenle ojo, tengan cuidado al color y cómo están ubicados. Entonces, por ejemplo, los no metales aparecen así, aquí como un rosa viejo. ¿Y cuáles son los no metales? Aparece toda esta escalera de acá, es como una escalera, juntamente con el hidrógeno, ¿verdad? A eso se le conoce aquí como la familia del carbono. ¿Sí? A esta le dijeron los no metales. Se refirió, el libro se refiere a esta familia. Ahí aparece como los no metales. Sigamos. Metales alcalinotérreos. Aparecen todos los del berilio. Toda esta sección de aquí, ¿ven? Esta sección para abajo. Esos son los alcalinotérreos. Metales alcalinotérreos. Se refiere a la familia 2. ¿Okay? El que sigue, metales del bloque P. Y aparece aluminio, galio, germanio. Se refiere a estos que están aquí. ¿Ven? Voy a hacer una diferenciación. Aquí van a ver como una especie de gradita. Ahí se las marqué. Esa gradita que miran es los metales del famoso bloque P. Entonces, ojo que los metales del bloque P, ¿verdad? Hasta el momento no los tenemos identificados dentro de estas 8 familias. Entonces, tengan espera que ya les voy a decir dónde se encierra, ¿verdad? Entonces, seguimos. Actínidos. Y aparece, vamos a ver los actínidos, ¿cuáles son? Actínidos. Aparece esta parte de aquí, ¿no? De los actínidos. ¿No? Todo esto de aquí. Significa a los elementos que son derivados del actinio. Todos estos elementos de aquí son derivados del actinio. O sea, este de aquí
el primer elemento de acá originó todos estos elementos de esta columna. Tampoco se encuentra dentro de esta familia, ¿eh? Al igual que la de los metales. Ni esta familia está comprendida en estas 8 que miran acá. Ok, luego dice gases nobles, y es toda esta columna de acá, los morados. Esa sí está aquí, los gases nobles, el número 8. Luego dice metales alcalinos. Metales alcalinos. Y aparece, que son estos de aquí, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio. Esas están. Los alcalinos son estos de aquí, los primeros de aquí, los primeros de aquí. Esos son los alcalinos. Entonces sería esta de acá, metales alcalinos. Luego dice, esa familia de los térreos son las famosas tierras raras. Son estos de aquí, estos rosados, estos anaranjados que ven aquí, pero aquí en el libro, en la tabla periódica, aparecen como lantánidos. Son estas mismas, de familia de los térreos. ¿Ok? Familia del nitrógeno. El nitrógeno es esta la familia, la que miran en rosadito. Esa rosadita es la famosa no metales, que era la que yo les decía que no les había definido, es la familia del nitrógeno. La misma familia de los no metales es la del nitrógeno. Busquen el azufre, busquemos el azufre, por ahí lo van a encontrar. El azufre, y sería la familia del azufre. Pero se van a dar cuenta de que todos los elementos están del mismo color que el azufre, ¿verdad? ¿Qué me puede decir dónde se encuentra el azufre en la tabla periódica? Si son capaces de verlo. Aquí está, el 16, familia del azufre. Todos tienen del mismo color. Todos son del mismo color, anaranjado, perdón, como rosadito. Y los halógenos, ¿verdad? Aparece ahí como polvos o pastas. Y ahí también están los halógenos, que son los de verde menta, que son estos: flúor, cloro, bromo, yodo y astato. Estos son los halógenos. Estos que están acá. Entonces, ¿cuáles son los elementos que no están en esa tabla periódica? Perdón, las familias que no están en esa tabla periódica. Está la familia del actinio, no está, y tampoco está la familia del bloque P, eso que tengo subrayado. Son las dos familias que no estamos enumerando dentro de esas 8 que no me las da el libro, ¿sí? Pero que hay que agregarlas. Entonces sería el agregado, ¿va? La familia número 9, que sería la familia del actinio, y la número 10, familia del bloque P. Familia del bloque P. Ok, y ahí terminamos. Entonces, aprendimos a identificar los periodos, los grupos, los subgrupos y las familias de la tabla periódica. Bueno, chicos, ahí vamos a parar el video. La tarea, esperen al fin de semana juntamente con la grabación de esta videoconferencia. Entonces, como solamente estuvieron 2 personas conectadas, no sé si tienen algo que preguntarme. Si no, ahí terminamos. ¿Nada? Solo deben de activar el micrófono. Si tienen pena para hablar, pueden mandar el texto por acá. Nada, entonces. Bueno, si no tienen nada, entonces, ahí nos quedamos, chicas. Bendiciones.